El hombre promedio en sus 30 no puede nombrar un amigo lo suficiente cercano para saber qué es lo que le está sucediendo en su vida y mucho menos para llamarlo de último momento para divertirse un poco. Yo era ese hombre promedio. Ningún otro hombre sabía lo que estaba sucediendo en mi vida interior. Ningún otro hombre era lo suficientemente cercano como para saber cómo estaba viviendo y ni siquiera darme una palabra de aliento y mucho menos dadme una advertencia si lo necesitaba. Y no tenía ningún amigo maravilloso y tosco que fuera lo suficientemente cercano para meterse en mi vida y sacudirme las raíces y de mi rutina. Como resultado, me estaba volviendo monótono y aburrido. Estaba aburrido y aburría a los demás. Y me había quedado estancado. No iba absolutamente a ninguna parte, pero mantenía la ilusión del progreso. Lo que necesitaba era otros hombres que me empujaran para ser mejor y me forzaran a cobrar vida como hombre. En simples palabras, necesitaba amigos. ¿Cómo están? Un placer estar aquí de nuevo con ustedes en Movimiento. Estas son palabras de Stephen Mansfield, de este libro maravilloso que se llama El Libro del Hombre. Y tú te has de preguntar qué tiene que ver con el invitado. Muchas veces algunos de los textos que leo en la entrada de los podcasts no tienen que ver con el invitado, tienen que ver con el tema. Pero este en específico tiene una connotación bien importante. Yo tuve el gusto y el placer, y ahorita José se va a presentar él, quién es, dónde está, qué es lo que hace. Pero nos conocimos en una comunidad de hombres hace algunos meses. Y una de las conversaciones que tuvimos precisamente es lo difícil que está siendo para nosotros, no importando estés en los 30, 40 o 50, hacer comunidad y sobre todo encontrar a ese amigo. En el momento en el que releí este texto, tú fuiste la primera persona en la que pensé, bienvenido mi querido José. Muchísimas gracias, Checo, gracias por abrir el espacio. Y cuando lo estaba leyendo y que decía, era un hombre en los 30 y tal cual esa descripción, y dije, puta, ¿quién me estaba espiando? ¿Quién me estaba espiando? Sí. Oye, sí. Qué maravilla, pues muchas gracias. Y mucho seguro de los que están acá se deben de sentir un poquito aludidos. Sabes que la intención de esto no es señalar absolutamente a nadie, sino es asegurar que podemos tener así. Cuéntame una cosa, más bien cuéntale a nuestros queridos amigos quién es José Antonio Casas. Bueno, yo soy varias cosas, afortunadamente. Yo de formación soy economista con especialidad en finanzas y hice varios estudios alrededor de eso. Después, más o menos a la mitad de mi vida tuve no sé si sea la mitad de mi vida, pero en mis 30 bajos tuve pues lo que yo llamaría mi crisis de mediana edad, que me llevó por un camino muy, muy insospechado de desarrollo personal. Y eso me llevó a estudiar diferentes terapias, diferentes formatos de psicología, diferentes corrientes. Hoy me dedico a eso en gran medida. Trabajo con personas, con líderes, sobre todo personas, empresarios, que identifico que están más o menos pasando por esa misma transición. Y también tengo una empresa que se llama Reborn, donde hacemos programas de desarrollo personal con algunos retiros. También desde hace muchos años he integrado a mi práctica terapéutica el uso de algunas sustancias psicodélicas, entendiendo su poder transformador. Y también soy escritor. Ya tengo mi primer libro publicado, que se llama Vivir Infinito. Es un libro que es un compendio de cartas que le escribo a mi hijo René, que tiene 6 años, en sus primeros años de vida. Y creo que la frase con la que me definiría sería que soy un gran curioso de la psique humana y de tratar de entender, porque yo creo que esa es una búsqueda que nunca termina, la naturaleza de lo que somos, la naturaleza de nuestras motivaciones, de por qué hacemos lo que hacemos, por qué nos comportamos como nos comportamos. A mí me intriga, me llama la atención todos los días. Y creo que el poder trabajar tan de cerca con tantas personas en procesos tan interesantes y a veces tan intensos, pues me ha dado mucha más información y mucho más conocimiento, creo, que la parte académica, y muchos veintes que me ayudan a ir completando algunos mapas que siempre serán incompletos de
pues de lo que es la psicología, lo que son las emociones, lo que es la historia de vida, lo que es el trauma, lo que son, pues sí, estos procesos a través de los cuales vamos formando identidades y luego matando esas identidades y recreando nuevas identidades en este camino que a veces es tan complejo de acotar, que es el proceso de vida, ¿no? Entonces, pues más o menos eso es lo que soy. No, hombre, pues qué maravilla. Y parecería ser que todos y cada uno de nosotros como hombres pudiéramos, tuviéramos que poder contestar eso, y eso tiene que ver, tú lo sabes, con el identificar qué habilidades tienes, en qué lugar estás, hacia dónde quieres ir, sobre todo este hecho de dónde vengo, en dónde estoy y a dónde voy. O sea, muchas de esas cosas, empezarse a hacer las preguntas para que esto suceda. Ahora, déjame preguntarte algo, y porque sé que la conversación se puede ir a cualquier lugar, ¿no? Claro. Tenemos la libertad de poderla llevar a cualquier lugar, pero tú sabes perfectamente que este espacio es para nosotros, para entender dónde estamos como género, hacia dónde queremos ir, qué es lo que viene hacia adelante, cuál es el momento en el que estamos y qué es lo que nos está demandando el grupo. Cuéntanos un poco desde esta oportunidad que has tenido de poder conectar con estos líderes, con estas personas, con esto. ¿Dónde estamos como género? Yo creo que estamos en una profunda crisis, ¿no? O sea, como humanidad es muy evidente, pero en particular como hombres, ¿no? Y creo que esa crisis se hace más notoria y se hace mucho más fuerte, por decirlo de alguna manera, entre aquellos que quizás estamos por arriba de los 30 años, ¿no? ¿Y por qué hago esta distinción? Porque de alguna manera nos está tocando ser una generación de transición, de una masculinidad pues, que se había consolidado en un modelo, llámale patriarcal o llámale sin ponerle ninguna connotación al término positivo o negativo, pero donde los roles estaban muy, pues, o a nivel sociocultural están muy bien definidos, ¿no? O sea, el hombre, todos escuchamos a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, a nuestros papás hablar de diferentes frases, ¿no? Yo escuchaba a mi abuela decir, los hombres tienen que ser feos, fuertes y formales, ¿no? Eso implicaba, pues, una dureza interna y externa, ser sólidos, ser valientes, valientes en el sentido de quizás a veces enfrentarte a las cosas, ser violento, ¿no? De alguna manera, ser proveedor, ¿no? Ser duro, ¿no? O sea, disciplinado, estructurado. Y hoy, pues, nos toca a los que estamos como en esta generación de transición, que muchos de nosotros ya empezamos a tener hijos, pues de repente darnos cuenta que ese modelo ya ni siquiera es vigente en nuestras casas, ¿no? O sea, nuestras esposas, o por lo menos ese es mi caso, pues ya no esperan eso de nosotros. Esperan otras cosas, pero no tenemos esos modelos de referencia donde podemos decir, pues es que, claro, entiendo que yo tengo que colaborar o contribuir o cambiar este modelo de roles a uno que quizás esté mucho más, donde podamos entrar en un territorio no de dependencias, sino de interdependencias como parejas, ¿no? Con el femenino. Donde el femenino también ha desarrollado su energía masculina de manera muy importante, ¿no? Y donde pareciera que eso nos pone en una encrucijada, nos orilla un poco contra las cuerdas de qué significa expresar nuestra masculinidad, porque no hay o sea, no tenemos claridad de cómo se manifiesta la masculinidad. Se nos exige también conectar con nuestro lado femenino, pero pues eso es una parte de este proceso evolutivo del hombre. Y creo que otra parte que también se vuelve extremadamente complejo es cómo ser hombre y no caer en machismos, cómo ser este nuevo hombre y no de pronto perder nuestro rol de lo que significa la energía masculina, que es también saber poner dirección, también poder de alguna manera ser creativos, solucionar problemas, estar ahí, contener, ¿no? También en esta dualidad al femenino. Y entonces a veces eso creo que nos ha llevado un poquito a una posición muy ambivalente, que yo veo que se manifiesta pues en una dificultad muy grande de construir estas relaciones desde otra perspectiva, ¿no? Quizás antes
no por decir que estaba bien o mal, pero estaba muy claro, el rol del hombre era ¿no? Tú vas, consigues la comida, eres cazador, chambeas, eres el cazador, eres el que chambea, eres el profesionista, y eso te da una serie de prerrogativas y te da también una serie de obligaciones. Pero ahí está el modelito muy claro. Y yo creo que hoy, pues, la gran crisis es, ¿y cuál es ese modelo, no? ¿Cuál es el modelo que tendríamos que seguir para manifestar esa nueva masculinidad? Y yo creo que se está construyendo, pero no está siendo evidente, ¿no? Hay algo muy interesante en todo lo que dices es interesante, pero en específico el hecho de parecería ser que entonces el lado masculino o sea, nuestra parte masculina se está reconstruyendo y nos están pidiendo que pisemos el territorio del caos, como dice Peterson, que es un poco ponerte en contacto con tus emociones y entender un poco, ir y pisar ese territorio. Pero lo que es una realidad es que primero pues hay que reconstruir lo que es nuestras bases y nuestra esencia, ¿no? En lugar, o sea, antes de ir y pisar lo otro, o sea, en el buen sentido de la palabra, pues primero tienes que meterte a la casa y ver cómo está. Entonces es la reconfiguración de esto que tiene que ver con la racionalidad, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O con el ser arriesgado, o con, tú lo decías hace rato, la violencia. O sea, este señor igual, y hace algunos meses un muy buen amigo en un podcast dijo que el hombre tiene que ser violento. Entonces, y fue una malinterpretación completamente. Sí. Tú sabes de quién estoy hablando, sí, ¿no? Sí. Entonces, a ver, es que no es así, es una mala interpretación de esto. Lo que definitivamente es que el hombre sigue siendo protector. Pero de nuevo, primero hay que arreglar la casa. Hay que ir a arreglar la casa para luego empezar a pisar el resto del territorio, que es esta parte femenina, que es claramente el contacto en tus emociones, en crear, el saber que no todo está en tu control. Eso que ellas hacen muy bien y que ellas han trabajado durante tantos años y hoy están empezando a entender el otro lado de la parte masculina. A ti te ha tocado estar en contacto en muchos grupos con muchos. ¿Por qué es tan difícil reorganizar primero la casa, güey? O sea, ¿por qué nos es tan difícil como hombres decir, pues hay que tumbar esto para volver a construir? O tú no lo ves, o tú no ves que sea difícil, o sí está siendo complicado. A ver, yo creo que el primer punto sería ese, ¿no? O sea, nos faltan modelos de referencia, ¿no? Y entonces, a ver, o sea, crecemos, ¿no? Nuestros mapas de referencia, nuestra programación se determina desde mucho antes de lo que somos capaces de racionalizar, ¿no? Los modelos emocionales que va integrando nuestra psique incluso desde antes de nacer, ¿no? Ya nos empieza a marcar una interpretación del mundo. Y el común denominador que yo observo es que una de las cosas que el hombre aprende es a no mostrar su vulnerabilidad. De hecho, justamente el fin de semana estuve con personas que están muy cercanos al modelo de Gordon Neufeld, que es un modelo de crianza a través del vínculo. Y me sorprendió un comentario que hizo una de ellas, porque hablaba de que al parecer los hombres somos mucho más sensibles que las mujeres, ¿no? Contrario a la creencia generalmente aceptada. Y eso nos lleva al tener ese contacto con un entorno que puede ser violento, que puede ser donde el amor se entiende como un proceso condicionado, ¿no? A que te comportes de cierta manera o a que logres ciertas cosas, nos lleva a conectar con el dolor muy pronto y entonces a cerrarnos, ¿no? Y entonces nos cerramos, y además es el modelo. Veo a mi papá y veo a mi abuelo y veo a mi bisabuelo y, pues, todos, y mis tíos y todos los hombres nos cerramos, y el hombre no conecta con sus emociones y el hombre no llora. Entonces, creo que el hombre en realidad está ahí, está en ese punto, ¿no? Y yo creo que, a diferencia de generaciones previas, esta gran crisis de la que hablaba también es la gran oportunidad, porque entonces es, pues, para que se recree el arquetipo del hombre, o un arquetipo que nos permita tenerlo como referencia y como guía de una nueva masculinidad, pues me parece que ahorita es el momento ideal, porque es cómo tenemos que transitar este proceso de reconexión, cómo tenemos que transitar este proceso de volvernos a abrir y de repente poder conectar con eso que está ahí adentro. Y conectar con eso que está ahí adentro no nos hace menos defensores, menos fuertes, menos capaces, menos creativos, menos protectores. Ese es la creencia que también a veces necesitamos desarticular.
Pero bueno, para mí ese es el gran camino y esa es también la causa de la gran crisis, porque evidentemente hay una enorme crisis, y más si estamos hablando de personas en la crisis de media vida, de media edad, ¿no? Corresponde, ¿no? Entre 30 y 50 años, que es desde mi punto de vista el momento donde se empieza a echar a perder mi identidad. O sea, este traje que me puse desde niño, que me iba a ayudar a sobrevivir al entorno, a las expectativas de mamá, papá, la cultura, etcétera, que me lleva a crear una vida, ¿no? A través de esa identidad. A veces puede ser muy exitosa, a veces puede ser muy exigente, a veces puede ser muy desmadrosa, ¿no? Lo que sea, cada uno lo integra diferente. Pues llega un momento justo en este lapso donde ya esto ya nos empieza a quedar chiquito, ¿no? El traje ya no nos está gustando tanto. Y eso se manifiesta en una enorme incomodidad. Y para mí aquí hay un camino fundamental cuando aparece esta incomodidad o se va consolidando, porque es como una muela que te empieza a molestar un día un poquito más. Y es, o la trabajas, y eso implica echarte un clavado y abrirte y hacer procesos terapéuticos, y hay miles de técnicas, pero es un poco una búsqueda, decir, bueno, a ver, si esto es mi identidad y esto está caducando, se está echando a perder y necesita emerger una nueva identidad, que hay en medio, que me separó de esta esencia, que me alejó de mis sueños, que me alejó de esta conexión conmigo mismo y con mis emociones. Y ese trabajo es largo, probablemente nos tome el resto de nuestra vida. Sí, nunca termina, más bien. Nunca termina. O el otro camino es apagar la incomodidad. La inconsciencia. Pues, ¿cómo la apagas? A través de la mente, creándote historias de que estás incómodo porque te falta lana. Estás incómodo porque tu empresa que factura 10 millones debería facturar 40. Sí, porque tu esposa no... Porque tu esposa, no cumple con tus expectativas. Sí, porque tus hijos no cumplen, porque... Exacto. Y ¿cómo manejamos esa incomodidad? Lo que estamos haciendo, ¿no? Proyectalo afuera. Estoy incómodo porque mi vieja tal. Estoy incómodo porque mi jefe tal. Estoy incómodo porque mis socios tal. ¿Y cómo manejamos esa incomodidad? Pues a veces evadiendo. O sea, la evasión es la gran manera de manejar la incomodidad. ¿Cómo? Pues entonces me desconecto de mi familia. Y chambeo como loco, ¿no? 14 horas diarias. Y cuando estoy los fines de semana, estoy con el teléfono y ahí me hago medio presente. Con el chupe, ¿no? O las sustancias, la mota, las drogas. Y no por estigmatizar un tipo de consumo. Cada quien es libre de hacer lo que quiera. Pero cuando utilizas esto para desconectarte, y lo digo porque a mí me pasó una gran temporada de mi vida que yo decía, es que hasta que no traigo 3 mezcales encima, no me empiezo a sentir cómodo conmigo mismo, ¿no? Y ya empiezo a estar cagado, ya me río, ya cotorreo, sí. Pero pues al final del día son como como dirías tú, este psicólogo, son bañitos de agua caliente, ¿no? Pero no estás realmente atacando la raíz de la incomodidad. Entonces, yo creo que hoy tenemos esa doble crisis, la propia crisis de media vida y la crisis del masculino que se está redefiniendo y que no tenemos ni idea para dónde hacernos, que está amplificando esta incomodidad, pero que también puede ser la gran oportunidad para, primero a nivel individual, embarcarnos en un profundo proceso de descubrimiento y eventualmente proponer a través de estos círculos, a través de estos espacios como tú lo has estado promoviendo de manera muy admirable, pues conversaciones y salirnos de las fórmulas o de las formas de conectar entre hombres, pues con las que crecimos, que era, yo digo que es hablar de la monoanécdota, ¿no? O sea, te juntas con tus cuates de la prepa y es una anécdota que se repite, vida, sí. ¿No? O sea, y luego ya no sabes si fue en Acapulco o fue en Cuernavaca, y si estaba Juan o estaba Pedro, y quién fue el que se puso más pedo y quién fue el que se ligó a la güera, o sea, y de repente dices, ¿cuántas veces nos permitimos en esos espacios hablar de lo que nos incomoda? ¿Cuántas veces nos permitimos en esos espacios decir, güey, la neta, mi negocio está pasando por una racha difícil, o estoy teniendo un distanciamiento crítico con mi pareja, o tengo muchos problemas para conectar con alguno de mis hijos porque no lo entiendo, ¿no? Ahora, y entonces ahí déjame traer a colación, como se diría, lo que leí al principio y que tiene toda la intención, porque sé obviamente que nuestra conversación es parte de la narrativa que tienes, y lo cual celebro también porque
lo que pasa al nivel de Reborn puede no estar solo metido en el género masculino, pero hay que ser honestos. Ellas han buscado durante muchos años soluciones y nosotros estamos empezando a ver soluciones. Entonces, seguro tú lo tienes ahí ahora, pero ¿por qué nos...? O sea, y partimos de las referencias, de los modelos que hay, eso es muy entendible, que eso es lo que nos condiciona. Pero ya estando ahí, ¿por qué nos está costando trabajo como hombres relacionarnos entre nosotros, güey? O sea, que es la pregunta que nos hicimos aquella vez en el círculo. ¿Por qué nos está costando? Por la evolución, pero hay algo más de fondo hay algo que no queremos soltar, hay algo que está ahí, o es simplemente el decir, pues porque no hay intención, no hay convicción para poderlo hacer. ¿Qué más hay ahí, José? Pues, o sea, yo creo que hay muchas cosas y sí recuerdo que cuando estuvimos compartiendo en ese espacio, para mí también fue como de repente muy profundo darme cuenta de eso, ¿no? O sea, yo me acuerdo que se los compartí en ese grupo. Sí. O sea, a ver, sí, hay muchísima gente, o sea, no me siento una persona que sea aislada o que no tenga... Conoce a mucha gente. Conozco, ¿no?, a muchísima gente, y hay muchísima gente que sé que si levanto el teléfono me responderían y me ayudarían o sea, no... Pero es curioso porque me empecé a dar cuenta que habían ciertos aspectos de mi vida que a veces solo los trataba con un terapeuta, ¿no? O ciertas inquietudes que a veces me costaba trabajar. Y eso que ya después de muchos años creo que he construido también círculos y espacios y amistades con quienes podemos también tocar estos temas ya un poco más profundos, ¿no? Y bueno, yo creo que también me parece que dentro de todo también empieza a modificarse lo que significa o el concepto más profundo de amistad, y de amistad también desde ese masculino. Y la verdad es que yo ahí sí no estoy diciendo que esto sea una cuestión que yo vea a nivel general. Conozco muchas personas que veo que tienen amigos muy cercanos y que se apoyan y se cuentan cosas, y eso la verdad es que lo respeto y lo admiro. Sí, lo celebra, ¿no? No lo sé, yo creo que hay una parte que tiene que ver con nuestra propia complejidad. O sea, pongámoslo un poco en referencia con las parejas, ¿no? Pues hay veces que después de 8, 10, 12 años con la misma persona, te das cuenta que quizás ella es una persona muy diferente con la que empezaste la relación, y tú eres una persona muy diferente. Y yo creo que un poco lo mismo pasa con los amigos. Entonces, a mí me parece que a partir de cierta edad empiezan a haber referencias de amistades por longevidad o por antigüedad. Sí, también por resignación. Puede ser por resignación, pero no sé, yo tengo un buen grupo de amigos de la prepa y de la carrera y tal, que me da mucho gusto verlos y que les tengo mucho cariño. O sea, la verdad hay un cariño auténtico porque pues, son personas que han construido parte de tu vida, pero que quizás hoy, ante ciertas conversaciones, ante ciertos temas, pues ya se vuelve un poquito complicado, ¿no? Tener ese punto de referencia. Y quizás hoy... Y esto quizás lo llevo más a mi terreno personal, pero de pronto tengo la posibilidad de conectar o de conocer gente con perspectivas que me parecen fascinantes, muy interesantes, muy innovadoras, muy estimulantes, pero no tienen a lo mejor estas personas este componente de la amistad de toda la vida, ¿no? No va a ser tu amigo para toda la vida. El otro día a mí me preguntaban, oye, a ver, hace algunos años, seguro si... Frente a la pregunta de si el día de mañana tú no estuvieras, ¿a quién le dejarías a tus hijos? Hace algunos años yo hubiera contestado a mis 3 amigos cercanos del grupo de amigos que tengo 30 años, que viven entre Querétaro y Celaya. Hoy me hizo repensar y no pude contestar en ese momento porque dije, hoy volteo a ver y tengo muchas más figuras de gente con la que comparto, y me conecta mucho lo que dices, con la que comparto rumbo de vida,
es ideologías, pensamiento, trabajo, muchas de esas cosas en las que digo, claro, le pediría que se hiciera cargo a esta persona, pero no es mi amigo, güey. Exacto. No es mi amigo, o sea, no tiene este vínculo que no tiene este vínculo de cariño y entonces yo volteo y digo, mis hijas ya están grandes, pero si tuviera un hijo recién nacido, pues el tipo, o sea, cuando creciera, esta persona le diría, no, pues yo no fui amigo de tu papá, entonces y el cabrón dice, ¿y yo qué hago aquí? ¿No? Aquí, o claro, sea, claro. O sea, es un poco lo que estás diciendo, o sea, pero creo que en el camino nos hemos dado cuenta que esta evolución no te hace Illuminati, ni te hace, ni esta búsqueda de la conciencia, lo que te hace es ser más auténtico en lo que eres, y esa autenticidad en el camino te va a obligar y te va a empujar a que entiendas que hay gentes para diferentes situaciones, ¿no? Y entonces, como decías, pues sí, tus amigos de toda la vida, eso de los chupes y eso, pero si empiezas con, oigan, miren, déjenme hablarles de el camino y la búsqueda, van a decir, puta, ahí viene José otra vez con su madre esta, ¿no, güey? O sea, no te ha pasado así, o sea, dices, puta, qué triple el de este güey, que ya no lo invites, ¿no? O sea, más bien, pues yo, o sea, pues creo que cuando emprendí mi proceso y eso me llevó quizás a revalorizar aspectos de mi vida y a, pues eso necesariamente a veces te lleva a, o sea, no a veces, eso te lleva a alejarte, ¿no? De ciertos sistemas, de ciertos grupos. Hacer una limpia. Sí. Pero aquí quiero ser muy enfático en que no desde esta falsa narrativa de superioridad moral, espiritual, lo que sea. O sea, es simplemente, pues es una decisión muy personal. Yo creo que todos tenemos el derecho de elegir dónde, cómo, qué hacemos, qué hábitos queremos alimentar, qué hábitos queremos, o a qué círculos o qué hábitos queremos renunciar o quitarnos, dónde queremos, o sea, dónde queremos poner nuestra atención el tiempo que estamos despiertos y qué queremos construir con nuestra vida, ¿no? Y hay veces, y es natural, que eso pues va a ir en contradicción con determinados grupos, con determinados círculos, con determinados hábitos, tradiciones, incluso pensamientos, creencias, ¿no? Entonces, para mí, y un poco en lo que hemos venido trabajando en los últimos años, y estamos ahí ya acomodándolo para ponerlo allá afuera muy pronto, que es una metodología que estamos llamando la metodología Reborn, que además el propio nombre habla de un proceso de renacer, que es esta muerte de identidad y este resurgimiento de una nueva identidad, mucho más auténtica, mucho más esencial. Pues sí contempla esto, o sea, contempla que la incomodidad se vuelve como el hilito que es la puerta de entrada, pero esa puerta de entrada te va a llevar a cambiar muchas de las narrativas, de los conceptos, de las ideas que tienes sobre ti mismo y sobre el mundo. Eso es, espanta, o sea, eso hay mucha gente, es aterrador, o sea, el hecho de enfrentarte a ti mismo y hacer, déjame preguntarte una cosa, porque ahorita que lo decíamos, y nos sigues contando ahorita de Reborn, una de las cosas que sucede normalmente es, como tú dijiste, entras en este camino de búsqueda y de despertar y eso, y entonces tu grupo se va dando cuenta de esto, ¿no? Y se va reconfigurando. ¿Qué le diría el José de hoy al José de antes de este proceso de búsqueda? Porque sé que estabas en los antros y tenías restaurantes, o sea, ¿qué le diría para no lograr convencerlo? Pero ¿qué le contaría? Si pudieras regresar en el tiempo a tus 20s y le contaras en dónde estás ahorita, ¿qué le dirías, güey? Yo lo he pensado muchas veces, y es una gran pregunta, ¿no? Porque por otro lado también entiendo que pues, también así tenía que haber vivido mi proceso. Sí, ¿no? claro. Si no hubiera de pronto tocado esos lugares de tanta incomodidad, quizás eso no me hubiera llevado a lo mejor a tomar los caminos que tomé. Yo hoy te diría, o le diría a mi yo mismo de 20 años una sola cosa. Porque entiendo que todo lo demás era difícil de comprender en su profundidad, pero esa cosa que le diría es: cuida más tu cuerpo. O sea, realmente para mí uno de los grandes esfuerzos, y no fue inmediato, o sea, yo te puedo decir que llevo 11 años desde que como que tomé conciencia de que tenía que tomar conciencia. Te diste cuenta de que te estabas dando cuenta. Exacto. Y creo que de lo que más
he sufrido, y yo lo hablo mucho a nivel personal, ha sido de poder adoptar hábitos tanto alimenticios como de ejercicio que consolidarlos. Hoy, justo en la mañana me pesé. Hoy es el día que menos he pesado desde que tenía 18 años. Wow. Me estoy preparando para un maratón y tal, pero todo esto ha sido, de verdad no ha sido una tarea fácil. No lo entiendo. Porque yo siento que, sobre todo los hábitos que tienen que ver con el cuerpo, en general los hábitos, y es uno de los grandes retos de la crisis de media vida, es, pues, güey, tienes que, o sea, los hábitos que no empezaste a tus de niño o de adolescente o de joven, sobre todo físicos, de cuidado personal y tal, se vuelven mucho más difíciles, cuestan mucho más trabajo, pero el costo de no hacerlo es altísimo, ¿no? Entonces yo le diría eso, pues empieza antes, nos ahorraríamos un montón de chamba. O sea, si yo a los 20 hubiera sido más consciente de mi cuerpo, quizás eso me hubiera ayudado a ser más moderado con mi consumo del alcohol, hubiera sido más consciente al nivel de mi alimentación. Y no sé si mi yo de 20 me hubiera hecho caso, ¿no? O sea, sí, pero esa es otra historia, ¿no? O sea, lo interesante... Porque a los 20 dices, güey, no me estoy a toda madre. Sí, me siento bien. No me ceno 14 problema. Tacos y sigo sin panza, güey, ¿no? Sí. Pero fíjate, lo interesante, toda esta pregunta tiene una intención, porque es, obviamente, es muy fácil haberte dicho, ¿qué le recomendarías a los que están ahí afuera? No, porque lo más lindo es cuando uno dice, oye, si yo tuviera la oportunidad de volver en el tiempo, claro, yo te puedo decir, a nivel personal, el cuerpo siempre ha sido una prioridad, siempre. Algunos momentos de mi vida se convirtió en el bálsamo que me salvó de la tristeza que había en mi vida, de la depresión y de los momentos difíciles. O sea, siempre el ejercicio estuvo ahí para salvarme, para salir a correr, para salir a... siempre estuvo ahí, siempre. A lo mejor en mi caso tiene más que ver con un poco de escucharte y de creerte, o sea, porque eso me llevó a una deuda histórica conmigo de siempre quedar a deber, siempre. Entonces yo, si volviera en el tiempo, si me hago la misma pregunta, si volviera en el tiempo, le diría, confía, güey. Lo estás haciendo bien, confía. O sea, lo que estás haciendo, o sea, privilegia tu creatividad, privilegia muchas de las cosas que hace, pero eso es parte de lo que la intención de estos espacios tiene. O sea, quien nos está viendo, que tenga 20 años, que estoy seguro que nos puede ver, diga, oye, caray, o sea, el cuerpo en el triángulo que tú mencionaste, Stutz, y lo hemos dicho en algunos otros espacios, es el cuerpo es lo más fácil para poder empezar el camino de la búsqueda de la conciencia, porque es donde puedes ver resultados muy rápido. O sea, si una semana te pones en un buen régimen alimenticio, te puedes empezar a sentir bien en una semana. Claro. Ahora, correr un maratón pues te va a traer 6 meses si no lo has hecho, pero lo vas a correr, lo vas a hacer. Mucha gente trata de entrar primero a las emociones, y es donde digo, pues hablamos de este territorio en el que no estamos, en el que nunca has estado. Es un camino que requiere más tiempo, más preparación, y no es complicado. Y ahí es donde viene tal cosa de, pues claro, este cuate, los hombres también lloran, ¿no? Yo cada vez que escucho eso, a mí me dan ganas de llorar, porque digo, el llanto es una de las 6 emociones básicas. O sea, es una, ¿no? Y puedes llorar de miedo, de tristeza, de alegría, de muchas cosas, o sea, correcto. Pero está solo asociado a la tristeza, y no es así. O sea, la primera vez que lloras de emoción por algo es liberador, te ha pasado seguro, güey. O sea, que dices, puta, qué chingón, güey. O sea, y se te salen las lágrimas de la emoción, y eso no estaba permitido. Entonces, o sea, importante, y haz este ejercicio en el tiempo, volver a preguntarle a tu yo de 20 años, porque de alguna u otra manera estás de acuerdo que lo abrazas. Lo abrazas y le dices, está bien, sí, no hubo nada, güey, aquí vamos a llegar, güey. O sea, lo hiciste bien, nada más te pudiste haber hecho responsable de esto un poco más, pero ya lo estoy haciendo yo ahorita. Ahí, clic, güey. Exactamente. Entonces, déjame preguntarte lo siguiente, porque ya entrando en este camino, hay mucho mame, perdón por la palabra tan fina, alrededor de esta onda de, es que te tienes que reconectar con tu niño interior, ¿no? Y mucha gente no sabe ni siquiera qué chingados es eso, güey. ¿Qué representa para un hombre volver a preguntarle al de 20, al de 7, qué representa, güey? Y tú a ver, déjame hacer un paréntesis. El libro de José lo puedes conseguir ya impreso. Sí.
y lo puedes escuchar en plataformas. Sí. Es una belleza porque, o sea, es imposible que no te sientas René ahí. Yo me sentí René. O sea, yo me sentí, te lo escribí. ¿Te acuerdas que te escribí? Te dije, güey, yo me sentí René. Es muy lindo. Pero entonces, cuenta un poco ese... Bueno, René es mi hijo. René es su hijo, exactamente. Sí. Pero, ¿qué hay alrededor de este tema de reconectar con tu niño interior? Yo creo que, a ver, es como bien dices, ¿no? La analogía luego puede sonar mucho como al mame, ¿no? O a la idea de que hay un avatar de nosotros ahí pequeñito, abandonado y que nadie pela, ¿no? En mi perspectiva y en mi entendimiento de los procesos terapéuticos, pues creo que el arquetipo del niño tiene esta fuerza de que es una versión de nosotros que está quizás más cercana a nuestra autenticidad, ¿no? Es entre los 0 y los 7 años cuando eres más auténtico, ¿verdad? Pues yo creo que sí, en el sentido de que todavía no cargas con condicionamientos, con estas heridas de vida, etcétera. Probablemente desde ahí empiezan a gestarse, ¿no? Pero por ejemplo, una de las herramientas con las que trabajamos en uno de los entrenamientos que hice, que fue con el doctor Gabor Maté, ¿no? Básicamente lo que haces con la persona, con el cliente o el paciente es primero llevarlo a la emoción del presente, ¿no? O sea, ¿qué cosas te detonan hoy? ¿Cuáles son tus triggers? Y todos tenemos un montón de triggers. Si no tenga trigger, entonces ya está muy cerca la iluminación, pueden apagar el podcast ahorita. Ya están del otro lado, ¿no? Que venga el podcast, al contrario, que venga. Cómo le hace. Pero pues todos tenemos triggers, ¿no? Aquí llegando el tráfico, se me pasó el estacionamiento. Y eso pues detona una emoción, ¿no? Y entonces un poco la invitación que a través del método de Gabor Maté llevas al cliente a primero a darle espacio, a que la persona pueda permitirse sentir esa emoción sin la interpretación de la mente, ¿no? Porque eso es un proceso muy rápido. O sea, sientes el trigger y luego lo ves, es que este güey, nada, cualquier cosa. Ya hay una historia alrededor de la emoción, lo cual nos impide realmente reconocer primero la emoción como emoción y después un poco qué hay detrás de esa emoción. Entonces, en esa metodología, pues la persona se le invita a sentirla, a darle espacio a la emoción, y después hay una pregunta que es clave en su técnica, que se llama Compassionate Inquiry, que es permítele que tu mente, ¿no?, te arroje el primer recuerdo asociado a esa emoción, ¿no? Y entonces la persona normalmente pues conecta con un recuerdo de infancia, ¿no? Entonces, en una de mis prácticas, estaba haciendo este proceso con una terapeuta americana, Judy, señora de 80 años o 70 y altos, ¿no? Entonces ella me estaba contando este episodio donde su esposo, no sé qué, se equivocó y ella sintió muchísimo enojo y porque venían manejando y no una tontería, pero pues el perfecto ejemplo de un trigger que detona una emoción que a veces no es proporcional a la realidad que se está viviendo. Y ella pudo en este ejercicio ir y conectar con un episodio de sus 5 o 6 años en casa, un papá violento, ¿no?, que les gritaba y tal, y donde ella sentía pudo hacer esa asociación. ¿A través de qué? O sea, ¿cuál es el vehículo? La emoción, ¿no? Y reconocer que esa emoción, ese enojo hacia el masculino, ese enojo hacia su padre y después proyectado a su esposo, por lo que estaba pasando, pues venía de esa historia, de esa niña, ese espacio, sí, que le había tocado vivir esta experiencia y por lo tanto cargar con esa carga emocional. Entonces para mí el camino de reconexión, pues sí tiene a veces que ver con poderme dar cuenta que los detonadores emocionales son los mecanismos de defensa que aprendió ese niño a utilizar para enfrentarse y sobrevivir a la realidad que está viviendo. La función básica de los seres humanos, que es sobrevivir. Sobrevivir, exactamente. Pero en ese sobrevivir crea una barrera, crea una identidad, crea una máscara, crea un escudo
que lo desconecta de sí mismo, que lo aleja de esa identidad. José, ¿y por qué? Y no es un comentario de, o sea, no es una duda de géneros, pero es una realidad. O sea, parecería ser que nosotros como hombres, o sea, como género masculino, estamos mucho más desconectados de eso. Pues por lo que hemos venido hablando. Por eso me hace sentido este comentario de que quizás somos más sensibles que las mujeres. Exactamente. Y entonces la desconexión la establecemos con muchísima más fortaleza y celeridad. Y agresividad a veces, ¿no? Y el tema también, pues a nivel social se empieza a reforzar porque pues, no sé, quién no sufrió cierto grado de bullying en la escuela. La relación entre los hombres pues siempre ha sido, hasta donde yo recuerdo, pues era mucho competitividad, no mostrarte débil, no mostrarte, o sea, siempre al que era quizás más sensible o al que era más débil, pues había como este señalamiento, que yo creo que, y espero que eso esté cambiando. Lo veo también, en por lo menos la conciencia de los educadores. Hoy que tengo un hijo de 6 años, pues ya hay muchísimo más conciencia de todo esto, pero pues a nuestras edades, nuestras infancias, nuestras adolescencias, pues eso era, o sea, todo eso iba reforzando la idea de güey, o sea, tus temas para adentro, tu dolor para adentro, tu sufrimiento para adentro. Y ahí sí creo que el entorno ha hecho una gran ventaja o ha hecho una gran diferencia. Aquí sí voy a hablar de géneros, entre mujeres y hombres, en cuanto a la posibilidad de poder sacar estos temas, ¿no? Entonces, digo, a veces nosotros nos podemos reír de los círculos de mujeres o de los grupos de amigas que se cuentan, ¿no? Y luego decíamos que luego están 5 o 6 en una mesa y están teniendo 14 conversaciones simultáneas, ¿no? Cruzadas, que nosotros con nuestra monoatención sería imposible, ¿no? Pero bueno, quitando la parte anecdótica de eso, creo que lo que sí pasa mucho más entre mujeres, por lo menos en el contexto México, en estos círculos sociales, es que se cuentan esas cosas. Son terapéuticas esas cosas. Pues son mucho más terapéuticas. O sea, Sí. O sea, sí es mucho más común que una amiga le cuente a otra amiga que no está bien con el esposo, o que traen problemas de lana, o que a lo mejor está viviendo un proceso de X o Y, o que fue con una terapeuta, que fue con no sé quién. Y como que hay más espacio para hablar de eso, ¿no? Y eso, o sea, digo, una de las grandes herramientas terapéuticas no recae en el terapeuta, recae en el cliente, que se permite en ese espacio seguro, en ese contexto de un cuarto de terapia, hablar y sacar. Porque déjame decirte una cosa, más allá, o sea, y es que ahí es donde creo que viene un malentendimiento de esta parte de, bueno, pues es que entonces me estás diciendo que lo tenemos que hacer igual que ellas, nos vamos a las 10 de la mañana a echar un café y entonces hablamos y comemos un pastel. Entonces ahí es donde esta prescripción de lo que debería de ser, pues obviamente es un punto en el que muchos hombres dicen, no, nosotros no somos así. Uh-huh. Yo lo que creo que hay, más bien no creo, es más bien hay que reconfigurar el Club de Toby, es lo que digo. El Club de Toby se tiene que reconfigurar. Sí. Ellas lo han reconfigurado de muchas maneras, en espacios, en lugares, y las ves que los clubes de Toby ahora se convierten en espacios donde van y corren juntas, y entonces, pero tienen la misma dinámica y lo están haciendo en el deporte o lo hacen en otros lugares. Y nosotros es que si no son las chelas de los jueves, no hay opción, güey. Y es donde digo, cabrón, o sea, el crecimiento viene en el explorar otros lugares. Entonces, oye, el grupo de hiking que van puros hombres y al final llegan y platican, está bien, ese es nuestro, ahí estamos, o sea, está bien, hay que hacerlo, pero que se reconformen estos grupos. No tienes que meterte a una sesión, hacer un Zoom y decir, puta, no tengo tiempo. O sea, tú luego escuchas, te das cuenta cuando un hombre te dice, no tengo tiempo. Discúlpame, es que ¿sabes qué? Tengo un Zoom, o tengo una chamba, o tengo algo que tengo que hacer. Uh-huh. Contrario, escuchas a una mujer decir, ¿cuándo es? Uh-huh. Voy a mover todo lo que tengo para poderlo hacer. Normalmente, y estoy seguro que a Reborn llegan el güey que ya está muy jodido, güey. O que ya probó al psicólogo,
ya probó esto, ya probó, en nada se consolidó y entonces fue que diga, bueno, pues ahora voy a ver con este mal entendimiento de que puedo ser un gran líder, pero una mala persona. Y eso no funciona, ¿estás de acuerdo? Sí, totalmente. Y sí, o sea, creo que o sea, pones un poco el dedo en la llaga porque otra vez nos regresamos a este tema. ¿Con quién hablo qué? ¿No? ¿Dónde puedo encontrar estos espacios? Y yo, a mí lo que me ha funcionado es sí permitirme tener grupos de amigos y amistades diversas. También he visto claramente entre hombres que el 1 a 1, o sea, si quieres entrar en algo más profundo, el 1 a 1 es mucho más poderoso, ¿no? Que los grupos. Que los grupos, me refiero a las amistades longevas, ¿no? O sea, yo sí de pronto me doy espacios con amigos de toda la vida y quizás ahí sí... Con uno, hasta 2 o 3 es sí, exacto. Más... O de entrar así de, oye, a ver, pero no te he estado viendo bien. Te puedo ayudar en algo, o sea, cómo has estado, cómo te sientes, cómo va este problema X, Y o Z, ¿no? Y también, o sea, yo creo que al final del día no podemos esperar a que en el entorno se den las condiciones para que nosotros encontremos estos espacios para poder sacar lo que necesitamos sacar. Entonces a veces es que no me acomodé con el grupo A o de estos círculos de hombres que ahora están surgiendo mucho, que me parece súper bueno, o no me acomodé con o no es algo que quiero sacar con mis cuates de toda la vida porque me genera ruido. Pues búscate un terapeuta, búscate un coach, búscate un consejo de... Sí, busca. O sea, búscalo, ¿no? Hoy en día, pues o sea, tengo clientes que me dicen, oye, me metí a un círculo para hablar de este tema específico con unos cuates en Estados Unidos, ¿no? Está chingón. O sea, pero lo que sí creo es que el no hacerlo, o sea, el no entrar en este proceso que te lleve primero a poder empezar a mover todo lo que está detrás de esa incomodidad, todo este material de vida y de los temas que venimos cargando, es muy peligroso. O sea, eso se empieza a permear el cuerpo, se empieza a convertir en enfermedad, se empieza a convertir en desconexión. Y la desconexión, o sea, alguien que se empieza a desconectar de sí mismo va a ir dándose cuenta cada vez más de la falta de motivación que tiene, ¿no? Ante la vida, ante sus relaciones. Esa persona se va a empezar a dar cuenta que construir hábitos se vuelve una tarea titánica. ¿Por qué? Porque estás totalmente desconectado. Sí, es lo que decía Stephen Mansfield en el libro, recién lo que leí al principio. Claro. Puedes estar desconectado pero en busca del progreso. Es una gran ironía. Parece ser una antítesis el hecho de estar tan desconectado pero buscar crecer. Porque el crecimiento está enfocado, como bien decías, en otra cosa, pero esto es vivir como zombie, literal. O sea, ¿por qué? Porque, pues, como una de las cosas que decías, los distractores, pues el alcohol, las drogas, el juego, muchas de esas cosas que luego me dicen, no, hombre, qué bárbaro, parece que te convertiste ya en santo. Y les digo, no, nada más simplemente uno sabe perfectamente a dónde te metes y con qué te anestesias, ¿no? Pero en el momento en el que te das cuenta que te estás anestesiando, José, ya no hay opción, ya no hay vuelta atrás. Ahí ya no te puedes ser pendejo. Pues sí. Porque sabes que que cuando vas y sales los jueves y llegas a las 3 de la mañana y te pones súper pedo, se te va a olvidar por 3 horas el problemón que tienes en casa, pero vas a llegar al otro día y el problema va a estar a la 8ª potencia. Sí. Pero ya sabes que es parte del way of working en el que estás. Y entonces, aquí viene mi siguiente pregunta, porque yo sé que tú lo haces a través de Reborn y es muy lindo haber encontrado a alguien que de economista al mundo de los restaurantes, los antros, y sé que tu esposa ha ayudado mucho en todo este proceso y uno es de quien se rodea, eso es una realidad, ¿no? O sea, te toca hacer que la carreta avance a veces, o te toca ver que alguien lo haga y luego tú empujas, ¿no? Entonces, claro, es muy lindo ese camino. Y
y en este camino, pero la pregunta es, más allá de Reborn, ¿cómo impactó esto la vida de José en el día a día? O sea, ¿cómo con tu propósito, con lo que tienes, qué sucede cuando llegas y te encuentras a un hombre en este camino desconectado, anestesiado? O sea, ¿qué es lo primero que viene a tu corazón, a tu cabeza? O sea, la verdad es que se vuelve... Yo uno de los primeros caminos que recorrí en este entrenamiento de entender un poquito mejor al proceso humano, fue con un maestro de coaching, y él nos decía, tú no vas a poder llevar a nadie donde no te has llevado a ti mismo, ¿no? Y yo dije, no, pues entonces ya valí gorro. Ya valió madre esto, sí. O sea, ya eran mis pininos, y dije, puta, pues yo a dónde voy a llevar los voy a llevar al Tenampa, cabrón, ¿no? Porque sí. A lo más lejos de donde he llegado, ¿no? Pero hoy me motiva, ¿no? O sea, yo en algunos ejercicios de definición de propósito llegué a una frase que durante muchos años ahí la he tenido muy presente como propósito de vida, que es conectar mente y corazón para expresar nuevas verdades. Y porque entiendo que esa frase resume ese camino que me tocó a mí transitar, ¿no? O sea, de ser una persona que se había apalancado toda su vida en la razón, en el conocimiento intelectual, en aprender un montón de cosas, estudiar en universidad, como el camino hacia la plenitud o hacia resolver, ¿no? Lo que sea que se tenga que resolver en la vida. Y de pronto llegar a un punto en donde darme cuenta que algo estaba desconectado y empezar este camino a reconectarme con el corazón. Y que ahí es donde se empieza a manifestar una verdad distinta de lo que eres, de lo que es la vida, de cómo la puedes transitar. Que me ha llevado a un montón de cosas, ¿no? Desde transformar por completo mi relación con el dinero. Y no estoy diciendo con esto que sea más rico que antes o menos rico que antes. O que el dinero es el malo, ¿no? O que el dinero sea el malo, pero darte cuenta que sí puedes elegir preocuparte por el dinero o no preocuparte por el dinero. Y muchas otras cosas, ¿no? Y justo hace poquito leía un libro de Arthur Brooks, que es un cuate que se ha dedicado a estudiar la felicidad, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, a ver, ¿cómo puedo ser más feliz, no? Esto es algo muy común. La gente, cuando habla de este tema de propósito, de felicidad, de repente como que son conceptos que se pierden, ¿no? Y yo lo que digo es, un propósito siempre tiene que tener un componente de servicio. Entonces, cuando alguien me dice, es que yo lo que quiero es ser feliz, perfecto. Porque ser feliz involucra 3 grandes patas, según este autor, ¿no? La primera es tener momentos de gozo. Y él separa lo que es gozo con lo que es placer. Y la diferencia entre placer y gozo es que el placer lo hace solo y el gozo lo hace acompañado, ¿no? Entonces, y esto, hablando por ejemplo de las comidas, de la peda, de tal, ¿no? ¿Cuántas veces estamos en una comida, o a mí lo pude ver ahora hacia atrás, estás en una comida con mucha gente, pero en realidad para lo único que estás ahí es para cegarte, para ponerte pedo, y entonces en realidad vale madres quién está alrededor. No estás gozándolo, estás dándote placer, sí, como si estuvieras viendo pornografía o si estuvieras haciendo cualquier otra cosa que no involucra a alguien más. Entonces él habla del gozo, que es estos espacios donde compartes. Entonces esto no es satanizar el alcohol. Está poca madre que un sábado a la semana o al mes tengas una gran comida en tu casa y abras una botella de vino, pero lo estás gozando o estás incómodo y ese es el setting para salirte de tu incomodidad y meterte 2 pomos de vino. Y la diferencia es sutil y cada uno pues, lo sentirá adentro, ¿no? Y cada uno se puede hacer güey también, ¿no? El segundo elemento tiene que ver con la satisfacción. Y aquí está cabrón, porque la satisfacción, o sea, la palabra satisfacción necesariamente conlleva un proceso de trabajo. O sea, tú, si haces trampa en un examen y te ponen 10, te puede dar risa, te puede dar gusto, te puedes cagar de lo chingón que eres para hacer trampa, pero no te va a dar satisfacción. O sea, la satisfacción te la da cuando terminas un maratón después de entrenar 6 meses. La satisfacción te la da titularte una carrera después de que le chingaste 4, 5, 6 años. Y yo creo que también
en el proceso personal, cuando tú te das cuenta de cómo empieza a transformarse tu vida a partir de tu transformación, y eso lo empiezas a ver en la calidad de tus relaciones, en la calidad de tus decisiones, empiezas a encontrar muchos más puntos de satisfacción. Entonces, o sea, la idea de trabajarte en ti mismo no es alejarte de la felicidad, porque a veces pareciera eso, ¿no? ¿Cómo me está diciendo que ya no me ponga pedo todos los fines? Porque entonces voy a tener una pinche vida miserable y de hueva, ¿no? Sí, no, es muy diferente, es mucho hueva, más feliz. Sí. Y el tercero tiene que ver con propósito. ¿Y cómo se conecta otra vez felicidad y propósito, ¿no? Porque luego la gente dice, es que mi propósito es ser feliz, ¿no? Hay como que un loop ahí, ¿no? Y hay una paradoja de la felicidad. O sea, la gente que es más feliz es la que de manera consciente busca ser felices a otros. O sea, la paradoja de la felicidad es que el taker de la vida, el que se quiera hacer feliz a costa de los demás, es mucho menos feliz que aquel que le dedica su vida a compartir. Y eso, o sea, yo desde que estaba en los restaurantes juntaba de pronto a la gente y les daba estas charlas un poco como de temas que tuvieran que ver un poco más con conciencia y tal. Y me acuerdo que siempre les hacía esta pregunta después de las Navidades. ¿Qué les dio más satisfacción? En la cara de algunos de sus familiares, hijos, esposa, tal, cuando les dieron un regalo, cuando ustedes ofrecieron un regalo, o cuando ustedes recibieron un regalo. Y 100 de 100 era cuando yo di un regalo. Cuando le di el regalo a mi hijo y mi hijo se pegó el grito de ilusión porque era el juguete que quería. Qué maravilla, ¿no? Sí. Y por más que tú desees algo, cuando te lo dan, dices, ok, está chingón, tengo los lentes que quería, pero el suétercito. En algunas ocasiones, o sea, dices, ok, pero yo ni siquiera quería esto, ¿no? Bueno, asume que sí. Asume que era algo que quería. Nunca va a ser la misma satisfacción recibir que dar. Y esa es la paradoja de la felicidad. Entonces, para la gente que luego se hace bolas con el tema del propósito, está bien, la felicidad puede ser parte de tu propósito, pero si no hay un componente de servicio de servir, claro. Es a ti, sí. O sea, entonces vas a estar buscando, más bien, vas a estar confundiendo propósito con objetivo. Es una meta, exactamente. Con metas. Es una meta, es un objetivo, muy bien. Mi queridísimo José, aquí en Movimiento, siempre a nuestros invitados le estamos pidiendo que nos compartan tres preguntas que les quisieras hacer un hombre. Entonces, te quiero pedir, por favor, que escojas del 1 al 20 un número y vamos a ver en qué pregunta cae. 6. El 6, muy bien. Perfecto, mi queridísimo Luis Chapulín Díaz te pregunta, ¿a qué le tienes más miedo? Yo creo que a lo que más miedo le tengo es a no darme cuenta y que eso me lleve a terminar mi vida de manera insatisfecha. O sea, no es la cagué porque no se trata de un error, es como no me di cuenta. No pasó nada. No me di cuenta. Sí, no me di cuenta y no pasó nada. Y entonces decir, pues quizás no le saqué el jugo a esta vuelta como quizás se lo hubiera sacado. Miren nada más, y vean lo interesante de esto. Tiene que ver porque cuando tú te das cuenta es cuando reconoces con qué herramientas veniste y cuáles necesitas para seguir en el camino. Y como bien dices, cuáles necesitas para asegurar que no se trata de que vivas para ser feliz al resto del mundo, pero si con lo que tú haces logras la felicidad de los demás, eso es conectar, exactamente. Y alguien que lo hace de manera auténtica. Por eso cuando tenemos un niño y el niño empieza a caminar, es auténtico su éxito y entonces nos hace muy feliz a todos los que están ahí. Totalmente. Entonces, vean nada más lo interesante de esto. Muchas gracias, mi querido José. Este fue un episodio, llámale como tú quieras más, de Movimiento. Aquí seguimos.